Contra la historia oficial de José Antonio Crespo, primera parte, el legado colonial, apartado número 2, Cortés, un adalid maquiavélico. Página 36. Don Hernando Cortés había tenido una carrera política vertiginosa. Cansado de estudiar en la célebre Universidad de Salamanca, la que no promete prestar a sus alumnos la inteligencia que la naturaleza no da, partió a los 19 años a la isla de Santo Domingo, cuyo gobernador era pariente de Hernán y por tanto le ofreció un importante cargo. Pero disgustado con la vida regular y tranquila que le ofrecía aquella isla, dice el historiador Pedro Pruneda, buscó nuevos horizontes. El arrojo natural del extremeño fue acompañado de una notable fortuna. Habiéndose decidido a partir a una expedición a Centroamérica encabezada por Diego de Nicuesa, no pudo hacerlo, pues en uno de sus frecuentes líos de faldas, se lastimó la espalda al saltar una barda. Tal expedición fue un fracaso y la mayoría de sus integrantes acabó mal. En lugar de oro, encontraron desilusión, hambrunas, enfermedades y muchos la muerte. Cortés buscó poco después otra oportunidad de ganar fama y fortuna, partiendo a Cuba con don Diego de Velázquez, con tal suerte y habilidad que éste, al conquistar esa isla, deparó a Cortés el cargo de alcalde de la capital isleña y lo obsequió con un buen número de indios. Su influencia, su arrojo y su atractiva personalidad hicieron a Cortés, comenta Pruneda, el más querido y a la vez el más respetado de cuantos españoles habitaban aquella isla. Pero nada de ello era suficiente para la ambición y aspiraciones de gloria del gran aventurero, de modo que pronto organizó una expedición hacia tierras mexicanas con destino a la Isla Rica, o sea Yucatán, con ayuda de Velázquez, para lo cual invirtió su propio dinero y tomó como prestados, aunque no siempre con el permiso de sus dueños, algunos bienes y pertrechos a granjeros y comerciantes. Contaba entonces el futuro conquistador con 34 años. Don Hernán hizo excesivo alarde de su encomienda, adelantando lo que podría ser una futura autonomía respecto del gobernador. Sospechando eso, don Diego de Velázquez envió una misiva a Cortés, justo cuando éste se disponía a levar anclas para que aplazara el viaje. Don Hernán intuyó que el gobernador se había arrepentido de haberlo comisionado a tan importante mandato. Finge acatar la orden mientras prepara secretamente su partida. Finalmente lo hace desacatando la orden de permanecer en la isla, no sin antes tomar algunos víveres y pertrechos de comerciantes radicados ahí. Desde luego, por si acaso, Cortés se hace de oídos sordos, escribiendo más tarde a su protector el refrendo de su lealtad y fingiendo que todo se debió a un equívoco. Al desembarcar Cortés en Tabasco, decidió atacar un poblado costero. Los nativos estaban más que dispuestos a dar batalla y se preparaban con danzas y gritos bélicos. Pero, temeroso de incumplir con las disposiciones reales, Cortés hizo leer, antes de ordenar el ataque, la exhortación formal en latín y después en maya a través de Jerónimo de Aguilar. Y para dar a fe de que había combinado a los indios a aceptar la verdadera religión, hizo constar el hecho ante notario según exigía el protocolo legal del requerimiento. Como no cabía esperar otra cosa,
Los indígenas respondieron con flechas y pedradas tras expresar risas ante el insólito comunicado. Pero nadie podría decir que el ataque español estuviera falto de la debida cobertura legal. Esa y otras batallas contra los tabasqueños, que eran innumerables, fueron ganadas gracias al temor que les infundió la pólvora y, sobre todo, la caballería, pues los de a caballo les parecían centauros infernales, unos como venados tan altos como los techos. La artillería era descrita de la siguiente manera: cuando estalla, una como bola de piedra sale de sus entrañas, va lloviendo fuego, va destilando chispas. A ello había que agregar las vestimentas de hierro y las armaduras. Por todas partes vienen envueltos sus cuerpos, solamente aparecen sus caras. De hecho, los aborígenes creían que los caballos y los cañones eran seres racionales que actuaban por sí mismos, lo que fue más tarde utilizado por Cortés para imponer las condiciones de paz, ofreciendo interceder ante los equinos y la artillería para que dejaran en paz a los nativos. Una vez terminada la batalla, los españoles demostraron que el salvajismo de los nativos, los sacrificios humanos, no estaba en realidad muy alejado del suyo propio. Para curar sus heridas y las de sus monturas, usaron como ungüento la grasa de algunos indígenas cuyos cadáveres eran abiertos para ese propósito. Tan pronto tocó el insigne extremeño las costas de lo que sería la Nueva España, surgieron divisiones entre sus filas. Cortés deseaba seguir la aventura más allá de lo que se le había encomendado, sobre todo después de recibir la primera embajada de Moctezuma, que brindó a los visitantes ricos presentes que comprobaban la veracidad de los rumores oídos sobre la existencia de un imponente imperio en las tierras de enfrente, e inició el famoso intercambio de oro por cuentas de cristal. En realidad eran finas telas, porcelanas, zapatos, una copa florentina de coloreado cristal, así como una silla de caderas con entalladuras de taracea y una gorra carmesí con una medalla de oro de San Jorge. A la manera de los candidatos de hoy que visten ropajes, tocados o prendas de los grupos a los que les piden su voto, Cortés, a petición de los mexicas, se puso por unos instantes uno de los penachos que se le ofrendaban como acto de identificación. Cortés era todo un político. Para los indios, las cuentas de vidrio y demás baratijas podrían tener alto valor en su mundo. Solo en una visión global que los nativos no tenían, pudo haberse visto el intercambio como injusto, abusivo o fraudulento. Es la escasez de los productos, dicen los economistas, lo que les da valor. Y el oro abundaba aquí, mientras que los productos extranjeros, así fueran de vidrio corriente, eran raros y escasos. Juan Ginés de Sepúlveda escribió: que nadie tilde la actitud de los nuestros en los trueques de avaricia y abuso, o a los indios de ingenuidad. Cada quien intercambiaba cosas a sus ojos sin valor por otras de valor. En cambio, Colón, en las islas que pisó, percibía un abuso en este comercio de oro por bagatelas y, según escribe a un amigo, se oponía a ello. Yo defendí que no se les diesen cosas tan serviles o inútiles como pedazos de escudillas rotas y de vidrio roto y cabos de agujetas, aunque cuando ellos esto podían llegar, les parecía haber lo mejor joya del mundo. Hasta los pedazos de los arcos rotos de las pipas tomaban y daban lo que tenían. Para compensar la injusticia y apaciguar su propia culpabilidad, decía Colón que les he dado de todo lo que tenía, así paño como otras muchas cosas, sin recibir por ello cosa alguna.
Es esa misma visión parroquiana la que lleva a muchos aztecas a suponer, tras la derrota de Tenochtitlán, que el pequeño grupo de conquistadores, tras saquear la ciudad, retornará a su tierra. Los convidados blancos recibieron también de sus anfitriones manjares aderezados con sangre fresca de cautivos recién sacrificados, lo que evidentemente produjo horror y náuseas a los recién llegados. En efecto, y a diferencia de lo que comúnmente se cree, no solo los mayas sino también los tlaxcaltecas y mexicas eran caníbales. De hecho, la madre de Jerónimo de Aguilar, uno de los españoles que sobrevivieron al llegar tras un naufragio a costas yucatecas, fue notificada erróneamente de que su hijo había sido devorado por los naturales de América, por lo cual la pobre mujer casi enloquece y cada vez que veía carnes en el asadero gritaba: «¿Veis allí pedazos de mi hijo y veis en mí a la más desdichada de todas las mujeres?» La antropofagia de los nativos explica que mientras los españoles pasaban hambres, sus aliados indios se solazaban con comilonas que los españoles no deseaban compartir. Un cronista hispano, después de una batalla, narra lo siguiente: «Hubo aquella noche para los tlaxcaltecas gran banquete de piernas y brazos, porque si los asadores que hacían de palo humo más de 50,000 ollas de carne humana, los nuestros la pasaron muy mal, porque no era para ellos aquel manjar». También algún soldado oyó al último emperador azteca, Cuauhtémoc, a amenazar a los tlaxcaltecas durante el sitio de Tenochtitlán: «Os prenderemos y comeremos haciendo de vosotros sacrificio». Cuenta Bernal Díaz del Castillo que en Zempoala, hospedados por el cacique Gordo, cada día sacrificaban delante de nosotros 3 o 4 o 5 indios, y los corazones ofrecían a sus ídolos, y cortábanle las piernas y los brazos y los muslos, y los comían como vaca que se trae de las carnicerías en nuestra tierra. Y también contaba: «Oí decir que se solían guisar carnes de muchachos de poca edad, como uno de los múltiples platos que se le servían a Montezuma, pero desde que nuestro capitán le reprendió el sacrificio y comer de carne humana, que desde entonces mandó que no le guisasen tal manjar». Pero ocurrió justamente lo contrario. Al capitular Tenochtitlán, los españoles festejaron con jamón y vino que recién habían llegado de Cuba, que acabó en una borrachera que más valiera que no se hiciera aquel banquete, dice Bernal. En tanto que los tlaxcaltecas se dieron un suculento banquete con lonjas frescas de carne azteca y prepararon carne cecinada de los mexicanos que repartieron entre amigos y parientes. Aunque los españoles condenaron siempre el canibalismo, Cortés en más de una ocasión se hizo de la vista gorda cuando los tlaxcaltecas daban cuenta de los cuerpos de sus enemigos, pues era parte del botín de guerra de sus aliados, pese a que Cortés solía justificar varias de las matanzas y crueldades que cometían contra los mexicas, esgrimiendo que comen todos carne humana. Un platillo precursor del pozole, pero cocinado con carne humana, se llamaba tlacatoaoyi. Más aún, algunos españoles comerciaban con los cadáveres de sus enemigos, dándolos a los tlaxcaltecas para que éstos los degustaran a cambio de pollos o telas, haciendo así del canibalismo aborigen un auténtico comercio, aunque en baja escala. Al parecer, la carne blanca no les era especialmente apetecible a los nativos, pues, según narra un conquistador, un azteca que amenazó a los españoles con matarlos si no se iban durante la famosa matanza en el Templo Mayor, organizada por Pedro de Alvarado en Tenochtitlán, aclaró, sin embargo, que no serían ingeridos. «No sois buenos de comer, que el otro día os probamos y amargáis». Pese a su mal sabor, muchos españoles terminaron como alimento de los indígenas.
Un testigo español del sitio de Tenochtitlán cuenta que después de sacrificar a algunos españoles cautivos, sacándoles el corazón en la piedra de sacrificios, otros indios carniceros les cortaban brazos y pies y las caras desollaban y las adobaban como cueros de guantes y se comían las carnes con chimole, y de esta manera sacrificaron a todos los demás y les comieron piernas y brazos. Testigo de los mismos hechos, Bernal Díaz del Castillo decía: temía yo que un día que otro habían de hacer de mí lo mismo, porque ya me había nacido 2 veces para me llevar a sacrificar, y quiso Dios que me escapé de su poder. El canibalismo era práctica muy difundida en el continente y no solo en México. Colón mismo lo detectó entre los feroces indios caribes. Y Américo Vespucio narra sobre los habitantes de la América sureña. Encontramos que eran de una raza que se dicen caníbales y que casi la mayor parte de esta generación, o todos, viven de carne humana. Nos sucedió muchas veces ver los huesos y cabezas de algunos que se habían comido y ellos no lo niegan. A pesar de la repugnancia que esa práctica provocaba en los europeos, más de una vez estos se vieron obligados a incurrir en ella. Así sucedió a los hombres de Jiménez de Quesada, quienes como muchos otros buscaron en vano la legendaria e inexistente ciudad de El Dorado. Al entrar en espesas selvas poco hospitalarias, en donde la búsqueda de alimentos no era una faena fácil, ingirieron reptiles y monos cuando había, y después acabaron con caballos y mulas, los cueros de los zapatos y cinturones, pero más adelante cocinaron los cadáveres de los indios que los acompañaban y los de sus propios compañeros caídos. Así, amarga o no la carne española, indios y españoles dieron buena cuenta de ella, los primeros con deleite, los segundos con repugnancia, por fuerza de la supervivencia, si bien rumores hubo de que entre batalla y batalla, alguno que otro español quiso probar voluntariamente tan peculiar manjar habitual en estas tierras. Página 41.